Hola a todos, yo soy el doctor Alejandro Urresti. He sido convocado para esta clase sobre trastornos eyaculatorios por la Sociedad Argentina de Andrología, a quien agradezco esta invitación. Y bueno, vamos a tratar de aclarar conceptos sobre las disfunciones eyaculatorias masculinas, obviamente, y siguiendo algunos lineamientos de las sociedades internacionales. La eyaculación es un proceso fisiológico complejo que comprende procesos de emisión y expulsión. Perfecto, esto es lo externamente visible, pero sin embargo, para que esto se produzca, esto está mediado por vías neurológicas y hormonales entrelazadas y que requiere de un aparato, de un sistema reproductor anatómicamente normal. El espectro de estos trastornos de la eyaculación incluye la eyaculación precoz, la eyaculación retardada, perdón, la aneyaculación, la anorgasmia, la eyaculación dolorosa, la disorgasmia, la eyaculación retrógrada, la anedonia eyaculatoria y la hemospermia. Vamos a tratar de analizar todas estas disfunciones, pero sobre todo poniendo énfasis en la más frecuente de todas ellas, en la práctica sexual, en la medicina sexual habitual, que es la eyaculación precoz. Las características fundamentales de la eyaculación precoz son tres. La eyaculación se desencadena antes o inmediatamente después de la penetración. Esto es una cuestión temporal, pero la cuestión temporal no tiene que ser el único factor que determine el diagnóstico. Por otro lado, tiene que existir esta falta o escaso control del reflejo eyaculatorio. Parece una contradicción, ¿no? Porque si hablamos de reflejo, hablamos por definición de algo que está fuera de la voluntad de la persona. Sin embargo, existen métodos, existen incluso formas de entrenamiento para lograr retrasar el reflejo eyaculatorio. Sin embargo, estos pacientes que manifiestan eyaculación precoz manifiestan también que no pueden, no tienen la capacidad de lograr ese manejo de la eyaculación. Y por supuesto, esto determina angustia, distrés, molestia o frustración relacionada con la inevitabilidad de la eyaculación que se produce a veces incluso inmediatamente durante la penetración o inmediatamente después. En algunos casos más graves incluso se produce antes de la eyaculación, antes de la penetración y con el solo contacto físico con otras personas. Se clasifica habitualmente la eyaculación precoz en cuatro formas: primaria, adquirida, variable y subjetiva. La primaria es muchísimo más frecuente que todas las demás. Se han planteado muchas hipótesis en razón de la fisiopatología de la eyaculación precoz primaria. Está mediada por la interacción compleja de factores serotoninérgicos, dopaminérgicos, endocrinológicos, genéticos, epigenéticos, centrales, periféricos, etcétera, lo que lo hace tan complejo para definirla como después para su tratamiento. La eyaculación precoz adquirida en general tiene más que ver con patología orgánica que está que va a determinar, por ejemplo, las infecciones, la prostatitis, la uretritis, que van a dar otros síntomas aparte de la eyaculación precoz. La eyaculación precoz va a ser un síntoma de esa otra enfermedad. La eyaculación precoz variable se considera hoy en día que es prácticamente una variante normal de la respuesta sexual masculina y tiene que ver con la diferente reacción que la persona puede tener a diferentes estímulos sexuales, de tal manera que ocurra que en ciertos momentos tenga una eyaculación muy rápida, mientras que en otros momentos pueda manejar correctamente la situación. Y finalmente la subjetiva tiene que ver con esas personas que nos consultan porque sienten que termina muy rápido, sin embargo no entran dentro de los criterios diagnósticos de la eyaculación precoz. Entonces es una cuestión que tiene más que ver con lo vincular,
con la pareja sexual o con el estímulo sexual que origine sus diferentes cambios y allí se superpone un poquito a veces con esto de la eyaculación precoz variable. Por supuesto, el gran problema de la eyaculación precoz, entre otros, es que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de estos pacientes. La eyaculación precoz puede tener un efecto perjudicial en la confianza, en la relación con la pareja y a veces puede causar angustia, ansiedad, vergüenza, depresión, bueno, diferentes trastornos subjetivos que acompañan a la disfunción en sí. La satisfacción con la relación sexual disminuye con el aumento de la gravedad de la condición del paciente. ¿Sí? El paciente empieza a querer muchas veces evitar tener un encuentro sexual debido a que no va a ser un encuentro satisfactorio. Yo suelo decir, nadie quiere ir a un lugar donde no la va a pasar bien. Bueno, pasa frecuentemente con estos pacientes y por supuesto se relaciona, lo que dice el primer punto, se relaciona con la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes desarrollan disfunción eréctil como resultado de esta insatisfacción sexual y por un proceso diferente, muchos pacientes con disfunción eréctil desarrollan una eyaculación rápida y eso se debe a un proceso ansiógeno en donde el tiempo de erección al acortarse o al no tener confianza en su tiempo de performance sexual, recurren a una búsqueda rápida del orgasmo. Tanto la eyaculación precoz puede estar relacionado con la disfunción eréctil como la disfunción eréctil con la eyaculación precoz, pero por mecanismos diferentes. La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales más frecuentes, sin embargo, todavía muchos varones no consultan por este desorden, por esta disfunción, y todavía se considera que es muy baja la relación entre los que consultan y los que realmente la padecen. Claro, el gran problema de la eyaculación precoz es el periodo refractario, ¿no? Si no existiera el periodo refractario, eso no sería tan importante. Yo siempre digo que, por ejemplo, el gran problema de ponerle un reloj a la eyaculación masculina es la pérdida de la erección que sigue después. Este periodo refractario que implica una incapacidad que tiene el organismo de poder responder con excitación a los estímulos sexuales que puedan provenir nuevamente después del orgasmo. Esto no ocurre en la mujer y, por ejemplo, yo siempre comento que no le ponemos un reloj nunca al orgasmo femenino, ni se nos ocurriría hablar del orgasmo precoz femenino. Y esto se debe a la inexistencia del periodo refractario. Una cuestión natural que tiene más que ver con lo reproductivo y que consiste básicamente en preparar al aparato reproductor para una nueva eyaculación de calidad. Eh, es lo que motiva al periodo refractario. Pero bueno, le ponemos tiempo, le ponemos un reloj porque nos permite varias cosas. ¿Qué es el YELT? Nos preguntamos qué es el YELT. El tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, por su sigla en inglés. ¿Qué es esto? Es ponerle tiempo desde la penetración hasta que se produce la eyaculación. ¿De qué nos sirve? Nos sirve también como parte de un proceso diagnóstico. Decimos que por debajo del minuto, algunos hablan por debajo de los 3 minutos. Se puede considerar que estamos en presencia de un eyaculador precoz. La medición del IEL, sin embargo, nos permite sobre todo realizar estudios y poder unificar criterios en los estudios, sobre todo los estudios farmacológicos de la eyaculación precoz, porque nos permite de esa manera comparar resultados terapéuticos y comparar medicamentos entre sí según el resultado que contenga. O sea que cuando vamos a emprender un estudio sobre eyaculación precoz y de alguna manera tenemos que cuantificarlo, se utiliza esta herramienta. Vuelvo a decir lo que comentaba al principio, no nos tenemos que regir exclusivamente por el tiempo cuando vamos a definir una eyaculación precoz. También existen cuestionarios
para la evaluación de la eyaculación precoz también son de mucho valor, sobre todo en esto de objetivar la eyaculación precoz, ponerle un número, ponerle un valor, y eso nos permite comparar en diferentes periodos, por ejemplo, la evolución del paciente, o nos permite hacer comparaciones en lo que hace a estudios científicos. Existen muchas herramientas de diagnóstico de eyaculación precoz, el índice árabe de eyaculación precoz, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos. Lo que sí hay coincidencia general es que las pruebas de laboratorios o fisiológicas deben estar dirigidas por hallazgos específicos de la historia clínica o el examen físico y no se recomiendan de manera rutinaria. Es decir, si no hay una razón que nos haga pensar que puede haber una eyaculación precoz secundaria y pensamos sobre todo que se trata de una eyaculación precoz de toda la vida, no hay estudios de rutina que estén dedicados exclusivamente al diagnóstico de la eyaculación precoz. Siempre, de todos modos, como decía en la definición, se necesita de un aparato genitourinario normal, anatómica y fisiológicamente bien, entonces esos estudios anatómicos y fisiológicos no vienen mal como parte de la evaluación de estos pacientes. Este es un algoritmo de manejo de la eyaculación precoz extraído de la Asociación Europea de Urología. Es muy interesante porque aquí en la parte de diagnóstico incluye todo lo que hemos hablado anteriormente, el tiempo para la eyaculación, tomando el IELT, la sensación de percibir el control eyaculatorio, el distrés con la pareja. Bueno, toma todos estos elementos en lo que hace al diagnóstico, la historia sexual del paciente, por supuesto un mínimo examen físico hay que hacer, pero fíjense ustedes que no pone entre las recomendaciones hacer ningún tipo de estudio o análisis específico para llegar al diagnóstico. En lo que hace al tratamiento, los consejos, la terapia sexual, por supuesto, está presente, y el manejo de la eyaculación precoz y su relación con la disfunción eréctil, que es una cuestión que aparece frecuentemente. En lo que hace finalmente el último punto, a la farmacoterapia y a los diferentes tipos de tratamientos que existen, bueno, vamos a ir a la siguiente, que tenemos una lista realmente importante de medicamentos que se utilizan para la eyaculación precoz, algunos en forma oficial, otros en forma no oficial, por decirlo de alguna manera, pero que tienen algunos una eficacia importante, sobre todo en prolongar el IELTS. El único medicamento autorizado por la FDA y por la Asociación Europea específicamente para el tratamiento de la eyaculación precoz es la dapoxetina. La dapoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina que se utiliza en forma a demanda previo a las relaciones sexuales en dosis de 30 a 60 miligramos. Son dosis altas, se utilizan entre 2 a 4 horas antes de la relación sexual y es lo recomendado por las guías. Existen también el uso diario, está recomendado por las guías, sin embargo, no aprobado directamente para su uso en la eyaculación precoz, pero se usa frecuentemente en todo el mundo los inhibidores de la recaptación de serotonina, cualquiera de ellos, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, se utilizan en dosis diarias, y como todos los IRS, hay que recordarle a los pacientes que el comienzo del efecto arranca recién entre el séptimo y el 10º día. Otros, como los antidepresivos tricíclicos, el que más ha sido usado para la eyaculación precoz es la clomipramina. Tanto la clomipramina como los IRS han demostrado prolongar el IELT. Y después tratamientos que tienen que ver, por ejemplo, con anestésicos tópicos basados en la teoría de que la eyaculación precoz se debe a una sensibilidad exagerada a nivel del glande de estos pacientes. Bueno,
el aplicar anestésicos tópicos sobre el glande también prolonga el IEL, y esto está comprobado científicamente, pero tiene sus aspectos negativos, como por ejemplo el poder transmitir el anestésico a la pareja, lo que obliga al uso de preservativo concomitante y, por supuesto, la disminución de la sensibilidad durante la relación sexual hace a veces que ese acto sexual no sea lo suficientemente placentero o no sea lo placentero que busca el paciente. El tramadol ha sido también comprobadamente eficaz para prolongar la eyaculación. Los efectos colaterales del tramadol hace que no sea ampliamente recomendado, sobre todo porque es un opiáceo y tiene cierta capacidad de producir dependencia. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 también se ha utilizado mucho. No tienen una razón específica para su tratamiento en la eyaculación precoz. Sin embargo, muchos pacientes se han visto beneficiados con este tipo de tratamiento, y sobre todo cuando hay, como decíamos antes, una relación entre la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Se han probado ciertos medicamentos como los antialfa-adrenérgicos, medicamentos que se usan mucho para el tratamiento de la patología prostática, del HPV, por sus efectos adrenérgicos, por los efectos de los receptores adrenérgicos a nivel del cuello vesical y de la próstata, con resultados variables. El ácido hialurónico, esto viene de un estudio chino donde se hacen topicaciones de ácido hialurónico en el glande, inyectables. Esto lo que busca es una disminución de la sensibilidad del glande que dura cierta cantidad de tiempo, una X cantidad de tiempo. En los estudios realizados se demostró una prolongación del yield, pero bueno, volvemos al consejo creo yo, personal, y es muy importante, de no disminuir las sensaciones que tienen que ver con el placer sexual. Otros medicamentos como los inhibidores de los receptores centrales de oxitocina, por el papel de la oxitocina dentro de la eyaculación, como el Pelciban y el Cligociban, todavía son medicamentos que están en estudio. Y los gabapentinoides, principalmente la pregabalina, también pueden usarse con resultados todavía dispares. Todavía no hay un estudio definitivo que hable de un resultado beneficioso para estos pacientes. Entonces, el resumen de la evidencia dice que la farmacoterapia incluye dapoxetina a demanda, y también los aerosoles o los agentes tópicos. Son los únicos aprobados para la eyaculación precoz, y otros fuera de etiqueta, dice esta guía de la Asociación Europea, como los IRS diarios o la clomipramina. Tanto el tratamiento con dapoxetina a demanda como el tratamiento diario con IRS mejoran significativamente los valores de IEL. Tanto el tratamiento con dapoxetina a demanda como el tratamiento diario con IRS tienen efectos secundarios generalmente tolerables cuando se utilizan para el tratamiento de la eyaculación precoz. La verdad que tienen muy pocos efectos colaterales. Algunos pacientes se quejan de dificultades para conciliar el sueño. Se aconseja que estos tratamientos consistan en tomarlos durante la mañana o durante el desayuno para evitar este efecto colateral que puede ser molesto, que es el insomnio. También existe un efecto colateral que se considera paradojal, que es el efecto totalmente contrario, que es algún cierto grado de somnolencia, que se soluciona simplemente cambiando el horario de ingestión del medicamento. Los tratamientos con clomipramina diarios a demanda mejoran significativamente los valores de IEL, que hemos ya comentado. Las formas de crema y aerosol de lidocaína lo hemos comentado también. El tramadol y su potencial
capacidad de producir adicción es lo que limita su uso. La combinación de IPD y inhibidores de la recaptación de serotonina se ha comprobado que es mejor que la monoterapia con inhibidores de la recaptación en general y está especialmente indicado cuando hay una disfunción eréctil asociada. Y por supuesto, finalmente esto de las inyecciones de ácido hialurónico para disminuir la sensibilidad del glande, todavía con una evidencia más leve, de menor importancia y que requiere todavía mayor investigación. Pasemos ahora a la eyaculación retardada, el retardo en la eyaculación o ausencia e incluso la anorgasmia. Aquí me voy a referir a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que la define con dos características fundamentales: el retardo o ausencia de la eyaculación en por lo menos el 70 al 100% de las relaciones y los sentimientos de angustia relacionados. Las causas principales son psicológicas y medicamentosas, y dos puntos a tener en cuenta que tienen que ver con los niveles de testosterona. Muchos investigadores han buscado la explicación en la testosterona con respecto a la eyaculación retardada o la aneuplosión, y se ha comprobado que la testosterona no tiene ningún efecto sobre los tiempos hasta la eyaculación, ni en más en el caso de la eyaculación precoz, ni en menos en caso de la anorgasmia masculina. Y por último, tener en cuenta que se debe diferenciar de aneyaculación o de eyaculación retrógrada, que son otros procesos que tienen más que ver con situaciones orgánicas o con cirugías previas o con alteraciones anatómicas del aparato genitourinario. En el caso de la eyaculación retardada, principalmente de origen psicológico, es la más frecuente y la que más me gustaría hacer algún hincapié. Se asocia con dificultades para entregarse al placer sexual durante el sexo, es decir, a la sensación de dejarse ir, esa sensación de pérdida de control con el ambiente que algunos autores franceses han llamado la petite mort, ¿no? Ese momento que pasa desde el punto de no retorno a que se desencadene el orgasmo. Esta disfunción suele relacionarse con hombres que muestran una fuerte necesidad de controlar o sus experiencias sexuales o la situación del entorno, ¿eh? Aunque lo del entorno suele ser más frecuente, por ejemplo, en la anorgasmia femenina, también puede ocurrir en el varón. El tratamiento consiste principalmente en terapia sexual, que apunta a bloquear esos pensamientos críticos que ingresan al cerebro y que terminan por impedir el orgasmo y la eyaculación. Los denominados pensamientos intrusivos que muchas veces impiden que se produzca esa sensación de desconexión que requiere el momento propio del orgasmo. Como medicamentos existen muchos que pueden prolongar excesivamente el orgasmo masculino, la eyaculación, o incluso producir anorgasmia, pero hay dos de esta lista que me gustaría recalcar, que son el uso de antidepresivos, así como lo usamos para la eyaculación precoz. Muchos pacientes con tratamientos con antipsicóticos y antidepresivos pueden desarrollar algún grado de anorgasmia. Y el otro elemento fundamental es el alcohol, que es un retardante típico de la eyaculación. Después, todo lo demás creo que es más importante la parte psicológica, que tiene que ver con ansiedad, distrés psicológico, dificultades con las relaciones, déficit de habilidades psicosexuales, desconexión entre la excitación y las situaciones sexuales, y un elemento que estamos viendo frecuentemente, que es el estilo de masturbación y la influencia muchas veces del porno en cierta educación sexual de sobre todo los pacientes más jóvenes. Eso va adquiriendo el paciente un tipo de estímulo
aprendido a través de la masturbación que no logra repetir durante las relaciones sexuales y lo manifiesta como una anorgasmia que se da precisamente solo en la relación de pareja, pero que no se da en el acto masturbatorio. La aneyaculación, como decía recién, sobre todo la aneyaculación con orgasmo conservado, tiene que ver más con cuestiones médicas. Y la lista es interminable: trastornos congénitos, anatómicos, neurológicos, etcétera. La lista es larga de enfermedades que pueden producir este cuadro. El cuadro es fácilmente detectable a través de esta definición, ¿no? La eyaculación manteniendo orgasmo incluso placentero, pero completamente conservado. Un punto aparte en esto es el manejo de la infertilidad. Este es un curso de andrología, así que hay que tenerlo en cuenta. El gran problema de la aneyaculación, de la eyaculación retrógrada, de la anorgasmia incluso masculina, es cuando se plantea el tema fertilidad. Entonces, tenemos que ver cómo manejar estos pacientes. Por supuesto que existen técnicas de recuperación de espermatozoides, ya sea a través de la aspiración epidimaria o a través de la biopsia testicular, el TESA, ahí está mal, ¿no? Es PESA o TESE. Eh, pero bueno, también se han utilizado otros métodos, por ejemplo, en la eyaculación retrógrada, utilizar la centrifugación y suspensión de muestras de orina posteyaculatoria. Este procedimiento se utiliza primero un tratamiento para alcalinizar la orina basado fundamentalmente en bicarbonato de sodio, u otros medicamentos orales que faciliten la alcalinización de la orina y luego obtener muestras de orina posteyaculatoria, con una tasa de embarazo promedio comunicada de alrededor del 15%. En las técnicas de Hotchkiss o Hotchkiss modificada, aquí lo que se hace es un procedimiento similar, pero el paciente vacía la vejiga durante el procedimiento. El procedimiento se hace todo en consultorio. Luego se instila dentro de la vejiga Ringer lactato, un buffer para lograr alcalinización. Y luego de la relación coital se extrae, ya sea por micción espontánea o por cateterismo, una nueva muestra de orina, y eso ha mejorado los índices de embarazo de la alcalinización oral. Y se han comunicado respuestas de hasta un 24% de tasa de embarazo por ciclo. La eyaculación con vejiga llena es otra alternativa menos usada. La estimulación vibratoria del pene, la electroestimulación y el TESE también son opciones de recuperación de espermatozoides en caso de anorgasmia, por supuesto, y nos permiten luego ser utilizadas en alguna técnica de fertilización asistida. La eyaculación dolorosa, también conocida como disorgasmia, consiste en la aparición de una leve molestia hasta un dolor muy importante, invalidante, que ocurre en el momento o luego o inmediatamente después de la eyaculación o del orgasmo cuando no hay una eyaculación presente. El dolor puede afectar el pene, el escroto y el periné. Problemas psicológicos pueden ser la causa de la eyaculación dolorosa, por supuesto, especialmente si el paciente no experimenta este problema durante la masturbación, pero existen otras causas frecuentes de disorgasmia, que son la cirugía de próstata, las HPV, la prostatitis, las enfermedades de transmisión sexual. Los cálculos han sido informados, los cálculos prostáticos o de vesículas seminales, el antecedente de radioterapia pélvica y algunos han relacionado también con los implantes protésicos penianos. En mi práctica, en mi experiencia personal, he visto muchos casos luego de la prostatectomía radical de que ese orgasmo sea doloroso e incluso
muy doloroso que evite las relaciones sexuales. Esta disfunción sexual, yo lo puse como una disfunción sexual, no sé si es exactamente una disfunción sexual, pero es una causa de consulta frecuente y tiene que ver específicamente con la práctica sexual y la eyaculación. Es la hemospermia, que se define como la aparición de sangre en el eyaculado. A menudo se considera un síntoma de menor importancia, pero sin embargo genera mucha ansiedad, genera mucha preocupación, consultan mucho los hombres por este tema, le hacemos estudios, en general los estudios son todos normales, pero la pregunta que yo me hago es si realmente puede indicar una patología subyacente, ¿vale o no la pena hacer toda la investigación médica? Bueno. Hay un estudio publicado en el que se incluyeron 342 pacientes con hemospermia y la etiología más relevante fue la inflamatoria o la infecciosa, 49,4%. Fíjense que voy a volver a lo que decía, cuando la disfunción sexual es un síntoma de otra enfermedad, a veces la otra enfermedad genera síntomas suficientes como para uno relacionarlo. Y eso pasa frecuentemente con las enfermedades inflamatorias del aparato genitourinario. Mientras que los tumores representaron el 3,2% de los casos. Y ahí es donde yo me quiero detener un minuto, porque según las guías de la Asociación Europea, eh, más allá de toda esta lista que pueden ver allí de otras causas posibles de hemospermia, fíjense que prácticamente cualquier tumor del aparato genitourinario puede producirla. Entonces, si bien la encontramos poco frecuentemente, la evidencia que relata las guías hablan de que, aunque tradicionalmente la hemospermia se ha atribuido a causas benignas, es un indicador potencial que justifica una evaluación diagnóstica exhaustiva y, de ser necesario, un tratamiento específico si se encontrara alguna causa, ¿no? Pero el objetivo principal, dice el otro punto del tratamiento, es descartar enfermedades malignas, además de abordar cualquier otra causa subyacente. Entonces, fundamental de todos modos estudiar a estos pacientes, aunque sea un porcentaje bajo de los casos, podemos detectar alguna enfermedad maligna que sea la causa de la hemorragia. Y finalmente lo que se denomina anedonia eyaculatoria, que consiste en la aparición de eyaculación con o sin orgasmo, pero en que la característica fundamental es la ausencia del placer generado por el mismo. La causa es exclusivamente psicológica y el tratamiento corresponde al ámbito psicosexual. Bueno, dando por finalizada la charla, quiero dejarles una frase favorita que tenemos de un paciente nuestro que dijo que el sexo se convirtió ahora en un examen al que voy sin estudiar. Una frase que demuestra de alguna manera la carga de ansiedad y de dolor que pueden provocar algunas de estas disfunciones sexuales. Muchas gracias.